Todos estamos familiarizados con el concepto de la luz, pero ¿realmente la entendemos? Quiero decir, ¿sabemos por qué el fuego brilla o por qué las imágenes se distorsionan al verlas a través de un vaso de agua? Pues bienvenidos de nuevo al canal y hoy vamos a responder a una de las preguntas que más ha preocupado a los científicos desde siempre. ¿Qué es la luz? Si os interesa, quedaos aquí porque comenzamos. Sin lugar a dudas, la luz es uno de los fenómenos que más dolores de cabeza ha generado en la comunidad científica. Se han creado multitud de teorías. Sin embargo, de todas estas, si nos tuviéramos que quedar con unas pocas, nos quedaríamos con tres. Con la teoría corpuscular, con la de ondas y la cuántica. En este primer vídeo vamos a ver la teoría corpuscular, una teoría que se popularizó en el siglo XVII de la mano de Isaac Newton. Esta teoría defendía que la luz estaba formada por pequeños corpúsculos, por pequeñas partículas. Sin embargo, antes de entrar en detalle en ella y siguiendo adecuadamente el método científico, antes de formular esta hipótesis debemos hacer una investigación. Debemos preguntarnos qué sabemos de la luz, o mejor dicho, qué se sabía en el siglo XVII de la luz. Pues básicamente había 5 puntos a tener en cuenta. En primer lugar, existían fuentes emisoras de luz, como por ejemplo el sol, el fuego o los rayos. Estas fuentes eran capaces de emitir luz continuamente. Además de estas fuentes emisoras, la luz debía ser capaz de viajar, de transmitirse, tanto a través del espacio, del sol a la Tierra, como dentro del planeta a través del aire, del agua o del vidrio, en un proceso llamado transmisión. Otra propiedad que estaba muy bien definida para la época era la capacidad de la luz para reflejarse, es decir, para rebotar en una superficie, como ocurría por ejemplo en espejos o en el agua. Aparte de reflejarse, cuando la luz incide en una superficie también puede pasar a través de la segunda, en un proceso en el cual generalmente el haz de luz se dobla, distorsionando la imagen que se forma, y es precisamente por esto por lo cual las imágenes se ven distorsionadas a través de un vaso de agua. Este proceso se conoce como refracción. Y por último, pero no menos importante, y todos os lo estaréis preguntando, está el color. ¿De dónde viene el color? ¿Es una propiedad de la luz? ¿O es una propiedad de los objetos? Pues en esa época primaba la idea de que el color era una propiedad de la luz, pues Newton había hecho un experimento haciendo pasar un haz de luz por un prisma y observando que ésta se descomponía en varios colores. Por lo tanto, los colores debían venir obligatoriamente de la luz y no de los objetos. Conociendo todos estos puntos, ya se puede proceder a formular una hipótesis, y aquí es donde nace la teoría corpuscular de la luz. Como hemos indicado, según esta teoría, las fuentes emisoras de luz emiten partículas, corpúsculos, en línea recta, formando un rayo de luz. Luego, este rayo de luz se transmitía desde el Sol hasta la Tierra a través del espacio. Sin embargo, Newton consideraba que estos rayos, que estos corpúsculos, eran sensibles al campo gravitatorio, es decir, se sentían atraídos por la gravedad. Por lo tanto, sería de esperar que el haz de luz, en lugar de viajar en línea recta, lo hiciera curvándose hacia la Tierra. Y precisamente eso defendía Isaac Newton, pero decía que al ir tan rápido la luz, este efecto era totalmente imperceptible al ojo humano. Aún así, quedémonos con el concepto de que la luz interacciona con el campo gravitatorio, pues será muy importante para explicar la refracción. Pero antes vamos a ver la reflexión. Este es el punto más sencillo y sólido de la teoría corpuscular, pues con un haz de partículas es muy fácil justificar que éstas reboten sobre la superficie y salgan despedidas en la dirección contraria, al igual que ocurriría con una pelota de tenis, por ejemplo. Eso sí, con la particularidad de que el choque de la luz es totalmente elástico, es decir, no se pierde nada de energía en el choque, manteniendo así constante la velocidad de la luz. Y ahora sí, vamos a entrar con la refracción. Según la teoría corpuscular, este fenómeno se debía a que al pasar la luz de un medio menos denso como el aire a un medio más denso como el agua, la velocidad de ésta aumentaba, provocando así esta desviación del rayo de luz. Pero ¿y esto cómo se explicaba? Bueno, cuando hemos hablado de la transmisión ya hemos comentado que la luz se siente atraída por las fuerzas gravitatorias, unas fuerzas que si bien pueden ser producidas por la Tierra, también son producidas por las partículas del medio. Es decir, por ejemplo, las partículas de aire ejercen fuerza gravitatoria sobre los corpúsculos de luz, atrayéndolos hacia sí. Sin embargo, al transmitirse la luz por el aire, como estas partículas de aire están homogéneamente distribuidas en el medio, la fuerza neta que siente el corpúsculo de luz es cero.
Sin embargo, esto cambia en la interfase entre dos medios, pues al haber uno más denso que otro, es decir, un medio con más partículas que otro, en lugar de sentir la misma fuerza de atracción hacia arriba y hacia abajo, la fuerza hacia la dirección del medio más denso va a ser más intensa, aumentando así la velocidad de la luz y modificando su trayectoria hacia abajo. Y por último, para justificar la gran variedad de colores, la teoría corpuscular argumentaba que cada color estaba formado por un corpúsculo de tamaño diferente, siendo el color rojo el más grande y el color violeta el más pequeño. ¿Y por qué así? Pues porque observando la desviación de estos colores en el prisma, la luz roja era la que menos desviaba su trayectoria, por lo tanto debía ser la más grande, la más difícil de desviar. En cambio, la luz violeta era la que se doblaba más, por lo tanto tenía que ser necesariamente la más ligera. Con todo esto, la teoría corpuscular ya era capaz de explicar los principales fenómenos de la luz: la emisión, la reflexión, la transmisión, la refracción y el color. Sin embargo, poco a poco se fue topando con algunos problemas. Para empezar, demostrar experimentalmente que las partículas de luz roja fuesen más grandes que las de luz violeta era totalmente imposible en esa época. Además, si recordáis el principio del vídeo cuando hemos hablado de refracción y reflexión, hemos puesto en ambos casos de ejemplo la interfaz entre aire y agua. En otras palabras, en la interfaz entre aire y agua se produce al mismo tiempo reflexión y refracción, un hecho que nunca llegó a ser justificado por la teoría corpuscular. Y además de no poder explicar estos puntos, la teoría corpuscular se topó con un gran problema al realizarse el experimento de Foucault, un experimento que se hizo para calcular la velocidad de la luz. Para ello, básicamente se colocaban dos espejos uno enfrente del otro y se irradiaban con luz. De esta manera la luz rebotaba en el primer espejo, luego en el segundo volvía al primero y así se reflejaba hacia el punto de origen. Sin embargo, si en este mismo experimento lo que hacemos es aplicar una rotación en el primer espejo a una velocidad controlada y conocida, y repetimos esta irradiación de luz, cuando ésta rebote con el primer espejo por primera vez y vuelva a rebotar tras hacer todo el trayecto entre ambos espejos, el ángulo en el cual estará el primer espejo será diferente, puesto que ha rotado, haciendo que la segunda reflexión de la luz no vuelva al punto de origen, sino que se haya desviado un poco. Y este desvío es perfectamente medible. Este ángulo se puede conocer, y conociendo este ángulo y la velocidad de rotación que hemos fijado, podemos determinar el tiempo que ha tardado la luz en viajar entre los dos espejos. Y sabiendo este tiempo y la distancia entre ambos espejos, con una simple división tenemos la velocidad. Vale, pero ¿por qué os cuento eso? ¿Qué tiene que ver con la teoría corpuscular? Bueno, pues que Foucault repitió este experimento pero en medio acuoso, es decir, haciendo pasar la luz por un tubo de agua en lugar de por aire. Según la teoría corpuscular, la luz es más rápida en agua que en aire y por eso se refracta. Por lo tanto, es de esperar que al hacer este experimento así, el ángulo de desviación se reduzca, baje. Sin embargo, lo que obtenemos es justo lo contrario. Este ángulo aumenta, es decir, la velocidad de la luz en agua es inferior a su velocidad en aire. Por lo tanto, uno de los principios básicos de la teoría corpuscular fue demostrado falso. Aquí quiero destacar que este experimento generalmente se usa para demostrar la falsedad de la teoría corpuscular, y si bien es verdad que tumba uno de los principios básicos, también es cierto que no fue tan crucial como se vende a veces, puesto que otros fenómenos previamente descubiertos como la difracción, la interferencia o la polarización ya dejaban muy tocada a esta teoría, puesto que no encajaban con esta, y sí que lo hacían con la teoría ondulatoria, una teoría que suponía que la luz eran ondas. Finalmente, la teoría corpuscular fue sustituida por esta teoría ondulatoria, pero esto lo vamos a dejar para el siguiente vídeo, donde analizaremos con detalle la teoría ondulatoria. Pues nada más con este vídeo de hoy, espero que os haya gustado, dejad un like, suscribiros y activad la campanita, muy importante, y también compartidlo en las redes sociales. Muchas gracias por verlo y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!